libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil. Bienvenidos, está comenzando un nuevo programa de Biblia Fácil y qué alegría poder una vez más estar listos para poder abrir la Biblia y encontrar el plan que Dios tiene para nuestra vida. Estamos en una temporada especial, los capítulos anteriores ya colocamos las bases sobre esta temática que se trata sobre el sábado de la creación. Así que hoy estamos en un nuevo capítulo, es bienvenido, con Biblia y mano, listos para poder una vez más sumergirnos en las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Felicitaciones por separar este tiempo para estudiar la Biblia, que sin duda fortalece nuestra relación con Dios. Bienvenida. Un gusto saludarle, pastor, y saludar a nuestros amigos. Qué bueno es estar una vez más juntos en este espacio para abrir la palabra de Dios. Tolstoy decía lo siguiente: no alcanzamos la libertad buscando la libertad, sino buscando la verdad. Y tenía mucha razón, porque la libertad no es un fin, sino una consecuencia. Aquel que realmente es libre es aquel que conoce la verdad. Joaquín Nabuco, que fue uno de los fundadores de la Academia Brasileña de Letras, dijo una expresión interesantísima. Decía: no basta acabar con la esclavitud, sino que también es necesario que la persona libre sepa qué es ser libre. Es interesante, ¿verdad? Porque uno de los mayores desafíos para uno que estuvo en la esclavitud no es ser libre. Uno de los mayores desafíos es dejar la mente de esclavo para poder aprender a ser libre. Dejar la mentalidad de esclavo es otra cosa. Y Jesús nos explicó cómo podemos dejar la mentalidad de esclavitud. En el libro de Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Buscas libertad? Entonces tienes que conocer la verdad. Porque la verdad es lo único que nos da dignidad o nos devuelve la dignidad humana para ser realmente libres. Hoy vamos a ver cómo es que Dios trabajó con la mentalidad de su pueblo cuando después de 430 años lo sacó de la esclavitud de Egipto. ¿Cómo es que ellos podrían ahora disfrutar de la libertad y recordar a su libertador? Para ello continuamos analizando cómo el sábado, el séptimo día de la semana, formó parte del plan divino o del programa divino para poder restaurar la libertad y la dignidad del ser humano. Para ello, abriremos la Biblia para poder comprender este tema y antes, como siempre, oramos. Gracias, Señor, por tu palabra y hoy pedimos una vez más la dirección de tu Santo Espíritu para descubrir este maravilloso tema. Tú nos quieres hacer libres y parte del plan que tienes para libertarnos es hacernos recordar quién es nuestro libertador, quién es nuestro creador y libertador. Por ello, necesitamos en tu palabra encontrar las respuestas, la manera como necesitamos recordar eso siempre en nuestra vida. Quita nuestra mentalidad de esclavitud y danos la mentalidad de libertad bajo tus preceptos y principios que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos. Amigos, estamos listos para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Por cierto, hoy ya el cuarto tema de esta serie de estudios en esta temporada aquí en Biblia Fácil. El título del tema del día de hoy es Operación Libertad. Así que toma tu Biblia, vamos a comenzar a hacer una serie de preguntas aquí al pastor Joel, que ya veo que está con Biblia en mano. Así que toma tu Biblia también para acompañar la temática del día de hoy. Pastor, vamos a comenzar entonces y vamos a recordar a un personaje de la Biblia muy pero muy conocido, a Abraham. Pastor, ¿qué evidencias encontramos en la Biblia de que Abraham guardaba, respetaba, adoraba a Dios el día sábado? Es muy interesante esa pregunta. Primero porque Abraham es considerado el padre de la fe. Con Abraham todavía no había judíos, no había pueblo de Israel. Él sería el padre, que después vendría el pueblo de Israel, después vendría el pueblo judío. Y hay algunos que dicen, bueno, el sábado solamente aparece en Génesis 2 y de ahí no hay más en el libro de Génesis. Pero fíjate un texto, el libro de Génesis capítulo 26, versículo 5, hablando de Abraham, el padre de la fe, dice así: Abraham oyó mi voz, guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis normas y mis leyes. Tanto énfasis para hablar acerca de la obediencia.
La salvación es por fe y gracia. Abraham es el padre de la fe, considerado así. ¿Y qué cosa es fe? Obediencia. ¿A qué? A sus preceptos, mandamientos, normas y leyes. Fíjate qué interesante es cómo se divide el libro de Génesis. Por ejemplo, Génesis 2 habla sobre la institución del sábado, allá en el Edén. Ahora, ¿cómo está dividido? Del capítulo 1 hasta el capítulo 2 habla sobre la creación, donde está incluido el sábado, el matrimonio y después de Dios haber formado a la primera pareja. Capítulo 3 relata de cómo el pecado entró en el mundo. Capítulo 4, el primer asesinato, Caín matando a Abel. A partir del capítulo 6 hasta el capítulo 11, el diluvio o la maldad de los hombres, el diluvio y sus consecuencias. Y gran parte del libro, a partir del capítulo 12 hasta el capítulo 50, habla sobre el llamado de Abraham, las peregrinaciones de Abraham y los fundadores, digamos, los patriarcas, que serán los fundadores del pueblo de Israel, del pueblo que Dios finalmente elegiría para poder llevar la verdad para todo el mundo. Todos esos capítulos hablan sobre esas peregrinaciones y sobre el llamado que Dios les hace. Muy bien. Y así como Dios nos dio el ejemplo de descansar en el sábado de la creación, Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, encontramos que Abraham, el padre de la fe, se convierte en el modelo de fe cristiana, porque él sigue el ejemplo de Dios. ¿Cuál es el modelo de fe? ¿Qué cosa leímos el texto de Génesis 26:5? Guardó sus mandamientos, estatutos y leyes. ¿Por qué razón? Fíjate una cosa. La ley de Dios no existe en Éxodo 20 con el pueblo de Israel. La ley de Dios existe mucho antes, porque las normas y principios que fueron proclamados en el Sinaí apenas fueron escritos. Antes de que Dios escriba con su dedo su ley, la ley se transmitía de forma oral. Por eso es que los patriarcas y todos desde Adán eran fieles a la ley de Dios. La ley de Dios para el pueblo de Israel no era una novedad. El problema es que la esclavitud los llevó a romper aquellas leyes. Por eso es que Dios, nuevamente, para colocar su ley, extendió su gracia libertando a su pueblo. Para que tú entiendas, primero la gracia, luego la obediencia. Primero la libertad del pueblo, luego les da su ley. De manera escrita, porque antes era de manera oral. Ahora, aquí Abraham dice que era aquel guardador de las leyes, de los principios y de los preceptos de Dios. Y dentro de esa ley, ¿qué cosa incluía? Pues el sábado. Entonces, para que quede claro, el sábado y toda la ley de Dios no fueron dados en el Sinaí para el pueblo de Israel. Fueron dados desde la creación. Ahora, qué interesante es que en el Sinaí Dios escribe porque después de 400 años de esclavitud, ellos habían olvidado aquellos principios. Y ahí encontramos a Abraham, el padre de la fe, siendo fiel y obediente, así como él, nosotros necesitamos, por fe, seguir imitando la verdadera relación que Dios necesita que su pueblo tenga con él. Pastor, qué respuesta tan oportuna, porque realmente hay muchas personas que incluso acompañan el programa y nos envían esta pregunta. La ley de Dios, el día sábado fue dada únicamente al pueblo judío, al pueblo de Israel y no antes, pero aquí la Biblia nos da evidencias de que sí, el sábado como día de adoración a Dios ya existía desde mucho antes. Y hablando precisamente del pueblo de Israel, Pastor Joel, el pueblo de Israel nos narra la Biblia que en cierto momento compartió territorio con los egipcios. Al principio parecía que estaba todo bien, pero después todo cambió. ¿Cuál era la condición en la cual terminaron viviendo el pueblo de Israel en territorio egipcio? Las circunstancias pueden cambiar de un día para otro. Éxodo capítulo 1, versículo 11 dice: pusieron sobre Israel comisarios que los oprimieran con sus cargas y edificaron a Faraón las ciudades almacenes de Pitón y Ramsés. Y mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Bueno, resulta que José era hijo de Jacob y bisnieto de Abraham. Un día, él se convirtió en gobernador de Egipto a causa de la hambruna que vino, y José pudo descifrar sueños al faraón y faraón le colocó como gobernador de todo Egipto. Cuando vino la hambruna, la familia de José vino de Canaán para Egipto y ellos vivieron en la tierra de José. Al comienzo todo era de maravilla, pero luego murió José y murió toda esa generación. Y luego se levantó otro faraón que no conocía ni a José ni a aquel pueblo que habitaba en la tierra de José, que eran aquellos que habían venido de Canaán para vivir en Egipto. Y como no conocían el escenario
cambió radicalmente. Porque ahora el nuevo faraón los trató como esclavos, a esfuerzos tremendos, les hizo perder su identidad, les hizo olvidar quiénes eran, y bajo fuerte opresión y tiranía, toda su existencia humana fue pisoteada. Vivieron una situación de abuso, de desprecio de la dignidad humana, no tenían descanso. Los israelitas literalmente no podían más ser fieles a Dios, ni guardar el sábado. ¿Por qué razón? Claro, porque ahora estaban en situación de esclavos. Por eso que Éxodo capítulo 2, versículo 23 dice que ellos clamaban a Dios a causa de su esclavitud. No tenían descanso y su clamor llegó al cielo. Y ahora va a aparecer Dios para poder libertar a su pueblo, para que ellos con libertad puedan nuevamente adorar y cambiar todo lo que ellos habían perdido, comenzando por la dignidad humana. Pastor, usted acaba de mencionar que el pueblo de Israel, frente a ese contexto de esclavitud, perdió la oportunidad de poder adorar a Dios el día sábado, porque sí, las situaciones eran realmente caóticas. Pero ¿qué evidencias nos da la Biblia? Porque aquí decimos todo con Biblia en mano, claro que sí. ¿Qué evidencias nos da la Biblia de que el pueblo hebreo perdió precisamente esa posibilidad de adorar a Dios en día sábado? Ahí vamos al libro de Éxodo capítulo 7, versículo 16. La evidencia es clara y dice: el Señor, el Dios de los hebreos, aquí es cuando Moisés se presenta a Faraón, dice: el Dios de los hebreos me ha enviado a ti para decirte, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero hasta ahora tú no has querido ir. Esa palabra servir significa para que me adore. ¿Qué significa? En la esclavitud ellos no podían más adorar. La esclavitud los había hecho tan presos de la obligación, de las circunstancias, del dolor, que ellos no podían servir, no podían adorar a Dios con libertad. Habían perdido la libertad humana y la libertad religiosa. Claro, finalmente la esclavitud lo que hace es atropellar la dignidad humana. Robaron su libertad religiosa, el derecho de poder reposar, el derecho de poder ser fieles a los principios que entendían. Y ahora Dios le manda a Moisés y dile a Faraón que deje a mi pueblo ir porque mi pueblo necesita adorarme. Y ya vimos que si Abraham adoraba a Dios guardando sus leyes, su ley incluía el sábado, el pueblo de Israel continuaba. No esa costumbre, sino ese principio que fue establecido desde la creación. Entonces, los años que ellos trabajaron como esclavos, tuvieron que trabajar en una condición extrema. Ellos aprendieron, mira cómo cambió la mentalidad. Eran libres y libres ellos adoraban a Dios. Cuando entraron en la esclavitud, su mentalidad cambió. ¿Por qué razón? Estaban condicionados a relacionar trabajo con comida. Si ellos trabajaban, había comida. No trabajaban, no había comida. Había solamente castigo y perecerían de hambre. Entonces la mentalidad de ellos cambió completamente. Yo tengo que trabajar para comer, para poder sobrevivir. Y ellos no tenían ningún descanso. ¿Y cuál fue la respuesta que Faraón dio al pedido? Allí dice: aquí el pueblo ahora es mucho y multipliquen sus tareas. Entonces fíjate una cosa, el pueblo de Israel clamaba a causa de la esclavitud porque habían perdido su dignidad humana y habían perdido la capacidad de adorar. Su mentalidad había cambiado. Ya no más tenían el encuentro con Dios. Habían olvidado quiénes son, que eran el pueblo de la promesa, porque la esclavitud justamente hace eso. Dios le dice: deja que mi pueblo salga para que me adore, porque cuando ellos me adoran van a recordar quién es su libertador, quién es su creador, qué pueblos son, y ellos para adorar necesitan un día de descanso. Entonces parte del programa de libertad es la adoración, y la adoración que Dios separó desde el Edén con el día sábado. Por eso es que Dios le dice: quiero que libertes a mi pueblo para que ellos me adoren, me sirvan, porque allí con el exceso de trabajo no pueden. Y como ellos han perdido todas las libertades, yo les voy a libertar. Les voy a libertar para que me vuelvan a adorar. Pastor, y Dios dio esa libertad al pueblo de Israel que salió de ese contexto de esclavitud, les dio la libertad y ahora, y les dio la libertad de una forma extraordinaria, sobrenatural. La Biblia realmente nos narra de forma maravillosa cómo el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, de la esclavitud. Ahora, una vez que ya estaban libres, tenían que prácticamente comenzar de cero.
de cero, es decir, desde las cosas básicas tenían necesidades que necesitaban ser suplidas. Una de ellas era el alimento, y la Biblia nos habla sobre el maná. Pastor, cuéntenos un poco sobre el maná, qué era y qué fue lo que Dios les enseñó al pueblo de Israel a través del maná. A mí me gustaría que en caso ustedes puedan leer todo el capítulo 16 del libro de Génesis. La ley de Dios aparece escrita en el capítulo 20, pero antes de que Dios escriba su ley, en el capítulo 16 hay una enseñanza sobre el sábado, al momento de ser libertados. Yo voy a leer apenas 2 versículos, pero quiero que tú puedas continuar leyendo. Éxodo 16, 14 dice: cuando el rocío cesó de descender, vieron sobre la superficie del desierto algo menudo, redondo, parecido a la escarcha, que al ver los hijos de Israel dijeron: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Moisés le dijo: este es el pan del cielo, el pan que el Señor os da de comer. Y ahí aparece por primera vez el maná. Resulta que cuando los israelitas salieron de Egipto, allí llegaron al desierto de Sin, más o menos cerca de un mes después de haber salido de la esclavitud. Y ellos comienzan ahí a quejarse, ¿no? En Éxodo capítulo 16, ellos dicen: ojalá nos hubiésemos muerto, no importa la esclavitud, pero por lo menos teníamos que comer. Ellos estaban olvidando que Dios les había libertado, y el que los liberta también los sustenta. Entonces es allí donde Dios les dice: yo le voy a alimentar a mi pueblo, yo no me olvidé, yo no solamente liberto, yo también sustento. Sin embargo, les voy a dar la comida para todos los días. Y es interesante que Éxodo capítulo 16, a partir del versículo 23, nosotros encontramos que Dios les da para todos los días el alimento. Mira lo que dice el versículo 23. Luego Moisés respondió: esto ha dicho el Señor, mañana es el santo sábado. Para ellos esto no era nuevo. Ellos ya sabían. Esto es antes de que Dios dé su ley para Moisés. Por eso es que Moisés le dice: mañana es santo sábado, el reposo consagrado al Señor. Lo que tengáis que cocer, cocedlo hoy. Y hervid lo que tengas que hervir hoy. Y guárdenlo para mañana, porque mañana es el día de encuentro con Dios. ¿Era sorpresa para los israelitas? No. Solo que ellos no podían adorar mientras eran esclavos. ¿Y qué lecciones Dios da aquí con el maná? Primero, ellos tenían que seguir instrucciones. Todos los días ellos tenían que ir a recoger el maná tempranito, porque salía el sol y luego ya eso se derretía y ya no tenían alimento para ese día. Pero el sexto día ellos tenían que recoger doble, porque el séptimo día el maná no descendía. Te estoy hablando antes que Dios dé su ley para su pueblo, escritos en tabla de piedra. Antes. Y para ellos les dice: mañana es el día consagrado a Dios. Para ellos no era novedad. Ahora, ¿qué sucede? Algunos, de manera rebelde, no recogieron para el día siguiente, y el día siguiente no tuvieron que comer. Pero aquellos que por fe aceptaron eso y recogieron doble, ellos fueron sustentados en el día sábado, que no cayó el maná. Mira, aquí hay una lección interesante de obediencia. Primero, Dios conoce nuestras necesidades. Si somos obedientes a Él, Él nos sustenta. ¿Qué sucede? Algunos en la semana quisieron hacer lo mismo. Dijeron: ¿qué tal si hoy es el segundo día y guardo para el tercero? ¿Sabes qué sucedió? El maná se agusanó. La desobediencia trae consecuencias. Pero aquellos que solamente fueron fieles guardando el sexto día para el séptimo día, que es el sábado, el maná continuaba intacto. ¿Qué lecciones Dios les estaba diciendo? Número 1, sean fieles. Número 2, yo los sustento. Pónganme a prueba. Yo nunca dejo a aquel que es fiel. Aquel que quiere hacer su propia voluntad, pues recibirá sus propias consecuencias. Entonces, a través de esta provisión milagrosa de la alimentación que Dios les dio, Dios quiere enseñarnos a confiar en Él. Primero, Dios tenía que reeducar a su pueblo. Confíen en mí, no en Faraón. Antes ustedes recibían comida después del golpe. Hoy reciben comida simplemente porque son libres. Lo único que tienen que hacer es obedecerme, obedezcan mi ley. Antes estaban bajo el régimen de la esclavitud impuesto por Egipto, pero para recibir comida tenían que ser castigados y tenían que trabajar. Ahora tienen que confiar en mi protección divina. Y lo único que tienen que hacer es recoger el día que yo diga que recojan, y cuando diga que recojan doble, obedézcanme, porque el día sábado no habrá maná. Y es interesante que a partir de allí el sábado nuevamente se convierte en un recordatorio ¿de qué? Del cuidado de Dios, de la provisión de Dios, y que Dios no se olvida de nuestras necesidades. Dios quería aquí librarles de la mentalidad de esclavos,
no solamente de la esclavitud, sino de la mentalidad. Antes ellos eran sustentados por Faraón después de largos castigos, ahora eran sustentados por Dios y Dios solamente quería que les sean fieles y obedientes. Y Dios establece el sábado como día sagrado para cambiar su mentalidad de esclavo a libre. Muchos piensan que el sábado es volver a la esclavitud. No, el sábado fue hecho para el libre. Primero Dios liberta, luego le recuerda su ley. Primero es su gracia, luego es la obediencia. Y ahora los hebreos están viendo una nueva realidad. Cada vez que ellos preguntaban, ¿por qué hoy no hay maná? Ellos tenían que recordar, porque es sábado, y el sábado es día dedicado al Señor. Entonces, cuando Dios libertó a su pueblo de Egipto, cuando lo sacó de la esclavitud, ahora tenía nuevamente el trabajo de poder cambiar la mente de esclavo. Y para ello, una vez más, ¿qué cosa colocó? El sábado. Ahora, así como el sábado en la creación sirvió como el inicio para la existencia humana, el sábado para los israelitas sirvió como la puerta de entrada para una vida de libertad, de un Dios sustentador y de un Dios libertador. Ahora, pastor, hace instantes nada más mencionábamos de que mucha gente dice que el día sábado como día de adoración a Dios fue dado únicamente para el pueblo de Israel en ese entonces. Pero ya vimos que no fue así. Y ahora dentro de este contexto, ya con el pueblo de Israel, como Dios demostró, que nos dice la Biblia, de que el día sábado no era algo nuevo, no era algo recién establecido. Sí, el libro de Éxodo capítulo 16, versículo 28 dice así: y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Presta atención, ¿cuándo es que Dios da a Moisés escritos sus mandamientos y sus leyes? Vemos en el capítulo 20. Pero ¿por qué en el capítulo 16? Antes Dios le dice, ¿por qué se niega a guardar mis mandamientos? Porque ellos sabían cuáles eran los mandamientos de Dios. Cuando Dios escribe su ley y le da a Moisés, es apenas para establecer un pacto, pero su ley ya estaba antes. Por eso es que en el capítulo 16 dice, ¿hasta cuándo? Cuando tú dices a alguien ¿hasta cuándo? No es porque recién sabe, es porque lo sabe siempre, porque se niega a obedecer. Entonces la pregunta de Dios, ¿hasta cuándo ustedes van a quebrar el día sábado? Porque en ese contexto lo dice, significa que ellos están en pleno conocimiento, que estaban actuando de manera equivocada, cuando intentaban recoger el maná el sábado y no había. ¿Hasta cuándo ustedes van a ser desobedientes? Entonces, antes de la proclamación de su ley en el monte Sinaí, el sábado ya estaba vigente, porque desde la creación, los patriarcas, todos guardaban, incluso el pueblo de Israel, por la esclavitud no pudieron, mas ahora de libres nuevamente Dios establece. ¿Para qué? Para que el sábado sea el símbolo de libertad. Ahora ellos tendrían que redescubrir el significado del séptimo día. Sería el día de adoración al Creador y al sustentador del universo. Entonces, vemos que antes del capítulo 20, Dios ya reclama de que su ley no es obedecida, porque su ley siempre estuvo presente desde la fundación y es eterna. Pastor, el pueblo de Israel atravesó por varias cosas y realmente la esclavitud dejó grandes marcas. Sí, la esclavitud. Y después de que ellos fueron liberados, Dios comenzó un proceso de restauración. Pastor, ¿cómo Dios restauró la dignidad de los israelitas? Eso era lo más difícil. Primero, sacar al pueblo de Egipto ya fue un milagro, pero cambiar la mentalidad de esclavo era otro desafío. El libro de Levítico capítulo 26, versículo 13 dice así: yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de Egipto para que no seáis sus esclavos. Rompí las correas de vuestro yugo y os hice andar con la cabeza levantada. No te olvides que yo soy tu libertador. Mira, los hebreos habían perdido todas sus libertades. Llegaron a Egipto libres, pero luego ellos se convirtieron en esclavos. Ellos fueron menospreciados, fueron abusados, inclusive el faraón prohibió que si es que alguien nace niño sería muerto inmediatamente, porque ni siquiera quería que el pueblo de Israel continúe creciendo. En ese contexto, Dios les otorga libertad. Dios trae a Moisés y con Moisés liberta al pueblo con grandes señales, grandes milagros y plagas cayendo sobre Egipto. ¿Qué hace Dios cuando saca a su pueblo? Lo primero que hace es restaurar su dignidad. Ellos se habían olvidado, hijos de quién son, qué promesas tienen. ¿Por qué? Habían olvidado de adorar incluso a Dios, porque no tenían ni siquiera sábado libre para poder hacerlo. Entonces, mientras estaba bajo
poderío, bajo el dominio tirano de Faraón, ellos no tenían acceso al descanso, ellos no podían adorar. Mientras seguían en Egipto, imposible. Por eso es que Dios primero los saca, los liberta. ¿Qué lección para nosotros? La ley de Dios no es para el esclavo del pecado, la ley de Dios es para el libre. Qué interesante, primero Dios liberta, primero Dios muestra su gracia, después muestra su ley. Entonces, cuando Dios nos liberta de la esclavitud de este mundo, por su gracia somos rescatados y Él nos devuelve nuestra identidad, nuestra dignidad perdida. Y ahora establece nuevamente para nosotros la adoración, el descanso. Y continúa obviamente siendo el sábado. Allí nos recuerda que Dios provee nuestras necesidades, que Dios nos provee para cada día, que ya no estamos más en esclavitud, que ahora somos libres para poder adorar a aquel que es el sustentador, aquel que es el creador. Lamentablemente, hoy muchos dicen ser libres, pero continúan viviendo como esclavos porque no son obedientes a la ley del Señor. Otra vez hago énfasis. Primero libertad, luego la obediencia. Primero la gracia. Dios por gracia los saca al pueblo de Egipto y luego les dice, obedezcan mi ley. Y en su ley está obviamente el sábado. Muchos hoy viven diciendo, el sábado es una tontería, es para el pueblo judío, eso ya no es para nosotros. Se están olvidando que es el regalo del encuentro que Dios nos da para recordar que Él es nuestro sustentador y Él es nuestro libertador. Y así como en Génesis es un nuevo comienzo para la humanidad, para el pueblo de Israel el sábado era el nuevo comienzo para la libertad. Nunca te olvides eso. Por eso es que dentro de la libertad está incluido el día sábado, para no olvidar quién es nuestro sustentador y nuestro libertador. Y así Dios iría cambiando la mentalidad de los israelitas que fueron libres, así Dios cambia la mentalidad de aquellos que también hoy son libres del pecado, colocándolos en armonía con su ley. Pastor, creo que varios de nosotros y los amigos que nos están acompañando, al ir viendo la trayectoria del pueblo de Israel, nos sentimos identificados, ¿no es así? Cometemos errores, también cuántas veces no hemos caído en las garras de la esclavitud del pecado. Y pastor, antes de finalizar el tema del día de hoy, ¿qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? Libertad. Quiere hacernos libres. Juan 8:32 dice así, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. ¿Quién es la verdad? Es Cristo, es su palabra. Dios desea que podamos conocer la verdad que está en su palabra, que está en Cristo. Esto significa conocer a Jesús como el libertador. Y así como Jesús, y así como Dios libertó al pueblo de Israel de la esclavitud para luego dar su ley, hoy Dios nos liberta. Esa es la verdad que necesitamos conocer. Somos libres del pecado por su gracia. Su gracia nos alcanza. Somos salvos por su gracia. Somos libres por su gracia. Pero cuando nos ha libertado, Él coloca en el camino de obediencia. Su gracia trae evidencia, la gracia que salve, la gracia que transforma, nos hace libres, nos devuelve nuestra identidad, nos dice de dónde venimos, quién es nuestro creador y qué cosa nos recuerda quién es nuestro creador. El sábado como monumento que se levantó en la misma creación. Entonces el sábado siempre formó parte del programa divino para restaurar al ser humano su libertad y para decirle quién es tu creador, no te olvides, y quién es tu libertador y quién es tu sustentador. Por eso vemos que el séptimo día tiene un lugar destacado en la creación. Tiene 3 versos específicos al comienzo, antes de la entrada del pecado. Y el hecho de que el libro de Génesis no se mencione más el sábado es porque trata obviamente de cómo el pecado vino a deteriorar el plan que Dios había dado. Pero aún así Dios tiene hijos fieles. Vemos a Abraham guardando todos sus estatutos y leyes. El padre de la fe era obediente a los mandamientos de Dios. Luego Dios escribió su ley en el Sinaí, no porque ellos no conocían, sino porque por la esclavitud ellos se habían olvidado de aquellos principios extraordinarios. Pero luego cuando los libertó, les devolvió la dignidad humana, les hizo reaprender a dejar la mente de esclavos para servir a Dios. Y eso significaría obediencia a su santa ley. Cada vez que somos fieles y obedientes, es la evidencia que hemos sido rescatados y libertados por Cristo. Nunca te olvides eso. Sométete bajo sus principios y serás verdaderamente libre. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Y queremos que realmente nos hagas libres. Y esa libertad lo tendremos solamente en ti. Ayúdanos a ser fieles y obedientes. En el nombre de Jesús. Amén. Y es con esta oración de entrega que llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Pastor Joel.
Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día. Anda a adorar a Dios y juntos busquemos nuestro propósito en Él. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.